Te quería contar la historia de Angelita, que fue la dueña de una dietética súper importante de Buenos Aires en los años 80, 90 y lo que siguió después. Angelita fue la dueña de la esquina de las flores y ella contó en una charla que todo su camino de salud comenzó con la enfermedad que tuvo en las articulaciones de sus manos. Se empezaron a quedar los dedos rígidos, no podía moverlos, tenía artritis y entonces empezó a buscar maneras alternativas y se fue por el lado de la alimentación. Dejó de consumir un montón de porquerías que venía comiendo, empezó a comer más saludable y aprendió a hacerse un pan. Ese pan que se hizo se lo convidaba a las personas que la venían a visitar. Entonces a todos les gustaba y así empezó a vender pan porque todos le pedían y así empezó a crecer tanto con eso que se puso una dietética en Córdoba y Uruguay, que le puso la esquina de las flores porque la pintó con flores, era realmente hermosa. Le fue tan bien en eso que después puso otro local en Palermo, en Gurruchaga y no me acuerdo, y Honduras creo. Y después le fue tan bien que se puso otro local en Almagro, ya tenía 3 locales. No solamente vendía cosas de dietética, sino que también vendía libros hechos en ediciones súper baratas. Me acuerdo de haber comprado ahí La revolución de un rastrojo de Fukuoka en una edición uruguaya fotocopiada, y se podía consumir material de buenísima calidad a bajo costo, y también daba cursos. O sea, ella hacía mucho más que tener un negocio. Y lo que le pasó en el medio de todo esto fue que conectó con el hecho de ayudar a personas sin recibir nada a cambio. Y entonces empezó a colaborar en unos comedores y tanto se metió en eso que se puso ella un comedor para niños, un merendero, y me emociona un montón la historia. Y entonces se copó tanto con el merendero que ya no tenía ganas de estar en la esquina de las flores, porque imagínate lo que son 3 locales grandes con muchísima salida, cuestiones contables que tenés que empezar a atender, y esto empezó como desde un lugar de salud, se empezó a alejar de eso y se empezó a volver, ella lo contó esto, una tarea tan tensionante, tan estresante, que se le fue alejando de lo que ella sentía, de lo que para ella tenía sentido. Y en contraparte, el merendero empezó a tomar una fuerza en su corazón enorme. Sin embargo, en el merendero ella no ganaba ningún dinero y su fuente de ingreso eran los tres locales. Llegó un punto en el que dijo: voy a parar acá y voy a conectar con qué estoy haciendo. Y acá pongo un stop. Hago un parate en la historia de Angelita y te pregunto, ¿te parece que es importante hacer esos parates en la vida y preguntarse qué estoy haciendo? ¿Tiene esto sentido para mí? A mí me parece fundamental y por eso te cuento esta historia y por otra cosa más que ahora voy para allá. Hizo este stop en su vida y se preguntó a dónde estaba yendo y qué quería seguir haciendo con la esquina de las flores y sus 3 locales. Y conectó profundo con que no estaba más ahí su corazón, pero necesitaba una fuente de ingreso como necesitamos todos o casi todos. Y entonces decidió dejar el local que más dinero le dejaba y cerrar los otros. En ese local concentrar todos los cursos que ella venía dando, que había capacitado a un montón de personas, de modo tal que esas personas ya estaban capacitando y ella ya no estaba dando los cursos.
Entonces dejó ese local, que es el que está en Palermo todavía, y se retiró al merendero, que fue donde ella sentía que ahí estaba su corazón y que era lo que ella quería hacer. Entonces se quedó trabajando gratis en el merendero y recibiendo lo que venía del otro local de la esquina de las Flores para poder subsistir y pagar sus necesidades, ¿no? Y esta historia que ella nos contó en una charla que dio, nos preguntó qué nos parecía importante a nosotros. Y nos dijo, fíjense que a veces uno no se da cuenta y empieza a hacer un camino que no es el que uno quiere, que está desconectado de la presencia, de la atención, del amor, del interés real, profundo, esencial de cada uno de nosotros. Y es muy importante conectar con eso. Y ella dijo en esa charla que ella podía haber seguido, inclusive abriendo más locales, poniéndose una cadena y creciendo en el sentido de la difusión, de lo económico, de lo material, y sin embargo decidió no solo cortar ahí, sino replegarse, volver para atrás. Y a mí me pareció la historia esta. Yo conecté mucho porque en nuestra cultura hay un fomento del ir cada vez a más y más y más y más, y en ese ir a más perdemos por el camino cosas súper valiosas, hasta vínculos valiosos perdemos, el contacto con las personas que amamos perdemos por ese ir a más y más y más, el contacto con lo profundo de nosotros. Entonces, qué valioso es poder cortar eso que te está yendo tan bien, porque te das cuenta que no tiene que ver con tu esencia, poder parar ahí, poder restarse y volver hacia eso que para vos tiene sentido, en lo profundo de tu corazón, más allá de lo que todas las personas digan, más allá de la plata que ganes o de la difusión que tenga lo que haces. Me parece una historia maravillosa. Ella hoy está muerta, hace creo que 3 años que murió, y me queda la luz que tenía en sus ojos y esa sonrisa tan hermosa que tenía, y el hablarnos como si fuéramos amigos de ella, a la audiencia, y esa conexión tan fuerte, genuina e intensa con su esencia. Y esto era lo que quería traerte con la historia de Angelita, la creadora de la esquina de las Flores.